Supongamos que S es un riesgo compuesto por un agregado de reclamaciones. En el reaseguro no proporcional llamado Excess of Loss, la compañía aseguradora hace frente a cada reclamación hasta un valor máximo de M mayúscula, de la siguiente forma. Para cada reclamación YJ, vamos a definir la variable aleatoria YJA como el mínimo entre YJ y M mayúscula. M es una constante positiva. Por otro lado, la compañía reaseguradora hace frente al monto restante, es decir, definiremos también la variable YJR como YJ menos el mínimo entre YJ y M. Esto también se puede escribir como el máximo entre 0 y la diferencia entre YJ y M. Por lo tanto, el riesgo retenido por la aseguradora, esto es la variable aleatoria SA, se define como la suma sobre J de YJA. El riesgo transferido a la reaseguradora, esto es SR, es la suma sobre J de YJR. Entonces, cada reclamación YJ se ha dividido en dos partes, una para la aseguradora y otra para la reaseguradora. Lo mismo sucede con el riesgo completo S. Ahora nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué características tienen estas variables aleatorias? Observemos que los riesgos SA y SR tienen la misma estructura que el riesgo original S, esto es, son una suma de reclamaciones. Pero aquí los sumandos son un poco distintos. Nos referiremos aquí a las características de estos sumandos. Las fórmulas son las mismas que para el reaseguro Stop Loss, pero ahora aplicadas al monto de cada una de las reclamaciones. Así, por ejemplo, tenemos que la función de distribución de la variable YJA evaluada en X tiene esta expresión. La función es igual a f de YJ en X si X es menor a M y la función vale 1 si X es mayor o igual a M. En particular, la probabilidad de que YJA tome el valor M es igual a la probabilidad de que la reclamación YJ sea mayor o igual a M. Ahora, suponiendo una distribución absolutamente continua para la reclamación YJ, tenemos que el enésimo momento de esta variable aleatoria YJA se puede calcular de esta manera. La integral de 0 a m de x a la n, función de densidad de YJ en x de x, más m a la n por la probabilidad de que YJA sea igual a m. Esto es, la probabilidad de que YJ sea mayor o igual a m. Por otro lado, la función de distribución de la variable YJR, evaluada en X, tiene esta expresión. La función es 0 si X es negativa y la función es FYJ evaluada en M más X si X es mayor o igual a 0. Y para esta variable aleatoria tenemos que la probabilidad de que YJR sea igual a 0 es igual a la probabilidad de que la reclamación YJ sea menor o igual a M. Y nuevamente, en el caso absolutamente continuo, tenemos que el enésimo momento de esta variable aleatoria, YJR,
es igual a la integral de 0 a infinito de x a la n, función de densidad de y j evaluada en m más x de x. Estas fórmulas entonces son las mismas que para el reaseguro stop loss, pero aquí las hemos aplicado a cada reclamación YJ. Por otro lado, en este tipo de reaseguro excess of loss, puede estudiarse el número de reclamaciones en el que no es necesaria la intervención de la reaseguradora y también el número de reclamaciones en donde ambas aseguradoras aportan una cantidad para solventar una reclamación. Estas variables aleatorias son las siguientes. Supongamos que S sigue un modelo colectivo de riesgo. Definamos ahora estas variables aleatorias NA y NR. NA es el número de reclamaciones cuyo monto fue menor o igual a M. Y NR es el número de reclamaciones cuyo monto excedió M. Observe que estas expresiones para NA y NR corresponden a las de un riesgo que sigue el modelo colectivo. Se trata de una suma aleatoria de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas. En este caso, los sumandos son variables aleatorias Bernoulli. Nos interesa encontrar la distribución de probabilidad de estas dos variables aleatorias discretas. Por ejemplo, es claro que si la variable aleatoria n mayúscula es igual a la constante n minúscula, entonces NA tiene distribución binomial de parámetros n, a y NR también tiene distribución binomial de parámetros n, 1 menos a, en donde a se define como la probabilidad de que YJ sea menor o igual a m. Cuando la variable aleatoria n mayúscula no es constante, tenemos los siguientes resultados particulares. Cuando n tiene distribución binomial de parámetros n, p, el número de reclamaciones en donde solo actúa la aseguradora, esto es, la variable NA, también tiene distribución binomial, pero ahora de parámetros n, a por p. Y el número de reclamaciones en donde interviene la reaseguradora tiene distribución binomial de parámetros n, 1 menos a por p. En el caso cuando n tiene distribución Poisson de parámetro lambda, entonces n de a tiene distribución Poisson de parámetro lambda por a y NR también tiene distribución Poisson, pero ahora de parámetro lambda por 1 menos a. Y finalmente, cuando n tiene distribución binomial negativa de parámetros k, p, las variables NA y NR también tienen distribución binomial negativa con los parámetros que aquí se indican. Estos resultados se pueden demostrar, por ejemplo, usando la fórmula general para la función generadora de momentos de un riesgo que sigue el modelo colectivo. Como muestra de este procedimiento, vamos a dar la demostración del primer resultado. Tenemos que, como la variable aleatoria n tiene distribución binomial de parámetros n, p, su función generadora de momentos tiene la siguiente forma. mn evaluada en t es igual a 1 menos p más p por la exponencial de t a la potencia n. Ahora, recordemos que la variable aleatoria NA la hemos definido como la suma para j desde 1 hasta n de estas funciones indicadoras.
yj menor o igual a m. Como observamos antes, esta variable aleatoria tiene la forma de un modelo colectivo de riesgo. Para este modelo, tenemos una fórmula general para su función generadora de momentos. Y esta fórmula es la siguiente. Tenemos entonces que la función generadora de momentos de la variable NA evaluada en t es la función generadora de momentos del número de sumandos n mayúscula evaluada en el logaritmo natural de la función generadora de momentos de las reclamaciones. En este caso, las reclamaciones son estas funciones indicadoras. La función generadora de momentos de estas funciones indicadoras es, en este caso, igual a 1 menos a más a por la exponencial de t. Sustituyendo la expresión de la función generadora de momentos de la variable n, tenemos que esto se puede escribir como 1 menos p más p por la exponencial del logaritmo. Esto se reduce a 1 menos a más a por e a la t, potencia n. Esto se puede escribir como 1 menos a por p más a por p por la exponencial de t a la potencia n. Esto significa que la variable NA tiene distribución binomial de parámetros n, a por p. Esto concluye la demostración. De manera análoga se demuestran las otras afirmaciones. Con esto concluimos esta sección sobre el reaseguro no proporcional llamado excess of loss.